Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy nos acompaña el economista Antonio Siriaco y vamos a hacer un análisis de la situación económica de cara a los acontecimientos internacionales y sobre cómo nos afectan a nuestra economía. El pasado 27 de febrero, el presidente de la República pronunció su discurso de rendición de cuentas que tuvo muy distintas reacciones. Algunos criticaron que el presidente no ofreció suficientes detalles de cómo paliará la crisis, pero considero que ese no era el escenario más apropiado para dar más detalles de los que dio. De hecho, fue un discurso bastante largo y detallado. Destacó cómo es natural los logros de salud, la vacunación, el manejo del COVID, la reactivación de la economía, la recuperación de los empleos y puestos de trabajo. Mientras que la oposición del PLD manifestó que el gobierno había destinado no los fondos suficientes para las ayudas sociales, otros economistas, y cito al exgobernador del Banco Central, a Guillermo Carán, señalaron que los anuncios que hizo el presidente Abinader, bueno, voy a citar lo que él dijo. Él dijo, refuerzan el culto al subsidio que desde hace años está minando las iniciativas particulares y la productividad y la capacidad de emprendimiento de los dominicanos. Y agregó, situación que agrava el estado de las finanzas públicas, caracterizada por recaudaciones que no alcanzan a cubrir los gastos corrientes del gobierno en burocracia, subsidios, gastos de funcionamiento e intereses de la deuda. Ahí cierro la cita. Voy a darle la bienvenida a Antonio Siriaco. Siriaco, bienvenido. Gracias, Mónica. Siempre la gentileza que tú tienes de invitarme a tu programa, Contexto. Estamos aquí a tu Bueno, yo creo que Siriaco es un profesional de la economía muy valiosa y nos aclara muchos puntos. Siriaco, yo creo que pudiéramos, además de los puntos que tú quieras aportar, basarnos primero en este punto que dije, sobre, algunos dicen que ha habido demasiado pocos subsidios y ayudas, otros dicen que demasiado, por un lado. En el Congreso hay tres modificaciones de leyes muy importantes, la de la electricidad, compras y contrataciones y sector eléctrico, compras y contrataciones y fideicomiso. Esas son cuestiones muy importantes. Y el otro punto, claro, que no podemos dejar de tocarlo, es la situación internacional y cómo afecta la economía de nuestro país. Mira, Mónica, si uno analiza el discurso del presidente de la República de rendición de cuentas, este último 27 de febrero, y lo compara con el 27 de febrero del año 2020, hay dos elementos que uno tiene que diferenciar. En el 2020, el presidente de la República, en su alocución ante la nación, presentó prácticamente un discurso donde la mayoría de las acciones eran estímulos a las empresas y a los sectores productivos. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo una situación donde el COVID había generado un impacto muy negativo en la actividad económica. Entonces, los gobiernos, y no solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo, comenzaron a dar estímulos a sus actividades económicas, a las empresas, a los sectores productivos. En ese momento anunció un paquete conjuntamente con el Banco Central de casi 4.5% del PIB. Estamos hablando de 215 mil millones de pesos. Eso fue en su alocución del año 2020. En este año 2021, el contexto ha cambiado. ¿Por qué? Porque básicamente el presidente de la República resumió las acciones no en estímulos, sino en subsidios. Si tú te pones a ver, habló mucho de subsidio, ampliación, por ejemplo, de la tarjeta Supérate de 300.000 personas se incorporan, ampliación de los programas de provisión de alimentos a partir de ventas populares, mercado de productores y también, evidentemente, todo el subsidio que se está otorgando a los precios de los combustibles. Todo esto uno tiene que verlo siempre en los contextos. El contexto en el cual el presidente de la República dio ese discurso es un contexto geopolítico donde hay una situación internacional, donde precisamente hay un conflicto alrededor de un país como Ucrania
que es un gran productor de granos básicos, pero también está involucrado Rusia, que Rusia produce, evidentemente, no solamente granos básicos, sino también, en su gran mayoría, combustibles, hidrocarburos. Es uno de los principales productores de petróleo y es también uno de los principales productores y exportadores de gas natural. Todo eso tensa los mercados internacionales, tensa los mercados de combustible, tensa los mercados de commodities agrícolas, y eso ha tenido un impacto en la inflación en la República Dominicana. La inflación en la República Dominicana el año 2021 fue prácticamente de 8.5, y la perspectiva que hay es que este año sea una inflación de 2 dígitos. ¿Qué significa eso? Que esos son elementos que están atizando, que están afectando todo el coste de la canasta básica familiar, y en ese sentido creo que el discurso del presidente hay que verlo en esa tesitura. Entonces, esos son 2 elementos que uno tiene que tomar en consideración. Ahora, yo creo que el presidente de la República construyó y trató de construir un relato muy positivo dentro de un contexto que es negativo. Y eso es muy normal. Todos los presidentes de la República, cuando están rindiendo cuentas, son muy optimistas. Eso lo hacía el expresidente Danilo Medina, eso también lo hacía el expresidente Leonel Fernández y los demás expresidentes de la República. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que ver en esta situación? El contexto internacional, el incremento constante en los precios del petróleo, eso pienso yo que ha alterado todo el marco macroeconómico en el cual se inició este año. El presupuesto de este año se inicia con un marco macroeconómico asumiendo que los precios del petróleo básicamente iban a estar en $62 y están rondando los $92. ¿Qué significa eso? Que el gobierno tiene que buscar $30 adicionales para cubrir gran parte de la factura petrolera. Ya todo eso cambia el presupuesto, y yo creo que con los anuncios que hizo el presidente de la República, que fueron anuncios donde uno dice, bueno, una cantidad de acciones, de políticas públicas, de infraestructura y de promesa, evidentemente que eso implica que el presupuesto de este año no es el más adecuado, y por lo tanto entiendo que el presidente de la República y el gobierno tendrá que hacer un presupuesto complementario. ¿Por qué? Porque ya todo ha cambiado. Sí. Incluso se han anunciado una serie de acciones que no estaban contenidas en el presupuesto de este año 2022, y como consecuencia entonces habrá que hacer una modificación. Yo creo desde un punto de vista realista que al margen de los anuncios que ha hecho el director general de presupuesto de que no se va a utilizar un financiamiento adicional, sino que el gobierno al principio de año planteó una serie de racionalización del gasto público, y que a partir de ahí, como ellos le llaman, ahorro, se van a generar ahorros, y que parte de esos ahorros se van a utilizar para cubrir esos subsidios que se van a otorgar a las familias y a los hogares. Uno siempre observa esa situación, pero no sabemos hasta qué punto esta situación, que es muy dinámica, siga incrementando los precios del petróleo. Fíjate que el presidente de la República, cuando dio su discurso, en ese momento el precio estaba a $92, ahora está a $95, casi 96 en el día de ayer. ¿Qué significa eso? Que hay una situación dinámica que puede alterar y seguir alterando el marco macroeconómico, y que el Estado dominicano necesita incluso más recursos de lo que se ha replanteado en esta locución que hizo el presidente de la República y que el director general de presupuesto ha dicho. Entonces, no sabemos qué cantidad de recursos en realidad va a necesitar el Estado dominicano. Y por eso yo digo que posiblemente este año, si el gobierno se trazó un déficit de un 3%, posiblemente sea mucho mayor el déficit. También, si el gobierno no estaba y no tenía pensado seguirse endeudando más, posiblemente se tenga que seguir endeudando un poquito más. ¿Por qué? Porque no sabemos hasta qué punto esto puede llegar. Fíjate que en su alocución, que comenzó a las 10:25 de la mañana y terminó a las 12:15, 1 hora y 55 minutos, y que un discurso de 57 páginas, y evidentemente una pieza bastante bien explicada, sí, con mucho optimismo. Sin embargo,
evidentemente que esta situación, el gobierno incorpora 3 modificaciones y 3 leyes y a 3 aspectos que se han discutido mucho en los últimos meses. Antes de entrar Sí. ahí, Siriaco, ¿cuál es la lectura que tú le das a la apreciación del peso en este momento en el país? Y el dólar, Sí. o sea, respecto al dólar. Tú sabes que hay 2 elementos que están influyendo en eso, claramente. El gobierno está recibiendo y el Banco Central y están entrando muchos dólares a la República Dominicana. Todavía sigue ese coletazo de las remesas. Si tú observas, en el año 2021 entraron al país 10.400 millones de dólares en remesas. Perfecto. Y a principios de este año, en el mes de enero, todavía, aunque bajó un 4.2%, pero el nivel de las remesas sigue en alto con respecto a los años normales. Eso significa que si tú proyectas este año, las remesas pudiesen estar en la vecindad de los 9.500 dólares al año. Entonces, claro, no es el monto del año pasado, pero es un monto alto. Si a eso tú le sumas que la política monetaria, que es una política restrictiva, lo que está es sacando dinero y medio de pago, de circulación, entonces eso le combina una situación con una oferta muy grande de divisas y también con una disminución en la demanda de divisas. Por lo tanto, eso hace que el tipo de cambio básicamente se aprecie, porque tú vas a tener una cantidad de dólares muy grande en el mercado y la demanda va a ser todavía muy restringida. Entonces, eso se explica por las últimas medidas que el Banco Central ha tomado de incremento de la tasa de política monetaria como una forma de, como decimos de los economistas, de sacar dinero de circulación, y entonces eso le quita ese peso a el mercado cambiario. Que yo creo que siempre la política del Banco Central hay que verla más que como una meta de inflación, hay que verla como una meta del tipo de cambio. Al final, el Banco Central, y parece que es una condición del gobernador del Banco Central, de mantener siempre el tipo de cambio con cierto nivel de estabilidad, porque eso en el imaginario de la gente común y corriente pesa mucho. Cuando tú le preguntas a la gente que si la cosa está bien o está mal, te dicen 2 cosas. Bueno, la cosa está mal porque no hay circulante, y lo otro porque el dólar está caro. Entonces, si tú le dices a la gente y le metes en la cabeza que el dólar está barato, entonces como que eso calma un poco las tensiones. Y eso yo creo que ha sido una política tradicional del Banco Central, y mucho más cuando ha estado Valdés Albizu dirigiendo el Banco Central. Definitivamente. Yo creo que ese es el impuesto más caro, el que nuestro dinero valga menos que el de cualquier otro ciudadano del mundo, y siempre nos comparamos con los Estados Unidos, claro, porque no nos vamos a venir a comparar con Venezuela, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, Siriaco, estas 3 reformas que eras a lo que te ibas a referir, vamos a comenzar por la reforma del sector eléctrico, y esto conlleva a lo que es el cálculo de la fórmula del costo de los combustibles. Claro. El presidente anunció que se va a estudiar y que algo ha de bajar. De hecho, las expectativas del dominicano estaban muy basadas en este discurso sobre si iba a bajar el petróleo o no. O sea, perdón, el costo de los combustibles. ¿Tú crees? Yo siempre he estado dudosa en cuanto a que un impuesto valga la redundancia, ya impuesto, cobrado, y que no se puede ahora de cara a una futura reforma fiscal no se acepten más impuestos. Yo siempre he dicho que es muy difícil que esto se baje, sin embargo el gobierno lo ha ofrecido y yo creo que se está viendo forzado a hacerlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, tú sabes que las expectativas, Mónica, del tema de la reforma a la ley de hidrocarburos, que fue que precisamente una de las leyes que sometió el presidente de la República al Congreso. Implica muchas cosas, pero la gente lo único que ve es eso. Sí, es eso, porque déjame decirte lo siguiente, mira, y qué bueno que tú menciones esos aspectos, sí, porque tú habías hecho la pregunta del tipo de cambio. Fíjate que en la fórmula de los precios de los combustibles está el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se mantiene hacia la baja y el precio del petróleo hacia arriba, compensa. Eso compensa, en cierta manera, y la gente no lo sabe. Y también eso tiene un efecto en el mismo sector eléctrico,
porque también el tipo de cambio juega un papel importante, porque cuando tú importas es con dólares, si los dólares están más baratos, entonces eso hace que el precio no sea tan alto. Ahora, ¿qué ocurre? Mira, cuando tú analizas la modificación de la ley, que fueron 9 páginas, recientemente que se publicó y esa anda por internet, quizá lo más relevante de todo eso son 2 cosas. El hecho de que la fijación de precios no va a ser semanal, sino va a ser quincenal. Eso está bien, porque eso en cierta manera lo que hace es que amortigua los efectos cuando los precios tienden al alza. Entonces tú dices, bueno, tú no puedes estar fijando un precio cada semana cuando los precios están al alza porque la gente se asusta. La gente dice, bueno, llegó el viernes o el sábado del terror. Entonces ahí bien. Entonces ahí ya le da cierto rejuego al gobierno, en el sentido de que puede hacer que en una semana los precios suban, pero puede hacer que en otra bajen. Y ahí puede jugar. Eso es un elemento. Otro elemento es que ahí hay un aspecto técnico que la gente no va a entender. Y que, porque las expectativas de todos nosotros era que el gobierno iba a disminuir los impuestos, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque los impuestos juegan un papel Eso importante no es tan sencillo, en las señores. recaudaciones. Yo siempre lo dije. Hay 2 tipos de impuestos. Está el impuesto ad valorem, que es un 16%, y hay un impuesto que es selectivo al consumo de la gasolina. En ambos casos, cuando tú lo sumas, eso te genera al año, al gobierno, casi, y dependiendo de si los precios suben mucho, casi 88 mil millones de pesos. Este año, si los precios tienden y se mantienen por encima de los 90, posiblemente el gobierno recaude alrededor de 100 mil millones de pesos. Ahora, ¿qué ocurre con esto? El gobierno no lo va a quitar, evidentemente, porque eso representa como un 8% del nivel de recaudaciones. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, creó un fondo de estabilización. Y eso lo quiero explicar porque mucha gente no lo va a entender claramente así el común y corriente. ¿Qué significa la creación de un fondo de estabilización? Porque la ley anterior, la ley que estaba vigente, habla de un fondo de compensación. Oye bien, un fondo de compensación era cuando los precios suben mucho, todas las recaudaciones que el gobierno recibe adicional, lo guarda y entonces puede subsidiar otro tipo de combustible que pues, quizá hubiesen estado altos, como el caso del gasoil o un determinado tipo de gasolina. Eso está ahí. Ahora, el fondo de estabilización, y eso quizás es un tanto muy técnico, se va a utilizar, por ejemplo, con lo que el gobierno le ha llamado, que se incorpora en esta ley, cobertura financiera petrolera. ¿Qué significa eso? La cobertura financiera petrolera se usa mucho en los países que son exportadores de petróleo. Por ejemplo, cuando yo estuve viviendo en México, vi eso muy de cerca, que tú buscas una forma de protegerte en los tiempos, en el caso de los exportadores, en los tiempos cuando los precios del petróleo están bajando. Y en el caso de los países importadores como nosotros, al revés, tú estableces esa fórmula, ese mecanismo, cuando los precios tienden mucho hacia el alza. ¿Qué significa eso? Muy fácil. El precio del petróleo está a 92, ahora mismo, dólares el barril. Y tú, como ministra, vamos a decir, espérate, yo espero que en los próximos meses el precio llegue a 140 dólares el barril. ¿Qué tú haces? Que tú lo contratas ahora a 92, porque tú crees que va a subir, y entonces busca un seguro, lo contrata. Si el precio, supongamos, claro, ese precio que tú contratas y ese monto que tú contratas es para una entrega futura. Supongamos que cuando te van a entregar, ya tú lo contrataste a 92, cuando te lo van a entregar, el petróleo en vez de estar a 100 está a 93 o a 90. ¿Qué significa eso? Bueno, que ese dinero que tú lo contrataste a 92 y está a 90, claro, tú dices, bueno, yo voy a perder, pero eso tú lo sacas de un fondo que se ha creado. Porque también puede suceder al revés. Si tú lo contratas a 92 y cuando te lo vayan a entregar está a 150, entonces te convino. Y esa parte entonces, esa diferencia, esa ganancia, tú la guardas en el fondo o tú se la puedes transferir al consumidor final.
Entonces, ese Pero, mecanismo Ciriaco, ese mecanismo está es como contenido. un seguro, pero se supone... Es un seguro que le llaman un seguro de cobertura financiera petrolera. Porque en el último tiempo el petróleo contratado futuro estaba más caro que en el presente. Bueno, pero tú... Pero sin el seguro, entonces. No, pero oye bien, eso va a depender porque tú no lo vas a hacer siempre. Tú lo vas a hacer en una coyuntura cuando tú consideres que el petróleo va a atender. Eso lo hacía mucho la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, que en algunos casos perdió. Sí. Que en algunos casos perdió porque hizo un cálculo bastante bien diseñado, pero como ocurren muchos cambios y coyunturas, lo contrató a un precio y pensando que el precio iba a subir, y cuando lo iban... Hay un error, hay un margen de error siempre. Siempre hay un margen de error. Sí. Y esto yo lo quería explicar, Mónica, porque la gente no lo va a entender y aparece en la fórmula. Pero entonces eso se va a hacer a partir de ahora, sí, con la modificación. Exactamente, se crea un fondo de estabilización. Y eso lo dice la nueva ley modificada. Se crea un fondo de estabilización para los fines de establecer cobertura financiera petrolera y así en los momentos que el país considere que el precio va a subir, lo contrata ahora, y si el precio a la hora de entrega es muy alto, entonces evidentemente que hizo un buen negocio. Entonces, esto no se podía hacer actualmente, bajo el marco de la ley actual. No, eso se hacía, pero ahí venía el problema. Lo hacían muchos importadores independientes. Supongamos que tú eres una importadora de petróleo, ¿verdad? Suplidora de petróleo. Tú, al margen de todo, tú podías hacer un contrato a futuro. Y generalmente compraba a un precio y si al momento de la entrega de tu petróleo estaba muy por debajo, tú lo vendías ¿cómo? Al precio alto. Claro. Y te estaba ganando un descuento. Ese descuento... Tú se lo va a ganar el gobierno ahora. Eso va a un fondo de estabilización. ¿Entiendes? Y ese era un mecanismo que muchas veces uno decía, no, es que eso hay que explicárselo a la gente y el gobierno por eso, en muchos casos... Se hacía, pero no se beneficiaba. No se beneficiaba. Oye, una vez nosotros propusimos, incluso a través del Instituto de Energía, crear una mesa de importación de combustible para transparentar, porque muchos de esos beneficios no iban realmente al Estado, ni se transferían al consumidor final, sino que se quedaban en manos particulares. Interesante saber. Y eso ahora prácticamente no va a ocurrir. Por lo menos ahí está la ley y se supone que Industria y Comercio tendrá que velar sobre eso. Y ese es en el caso de la ley de hidrocarburos. Hay otras leyes, por ejemplo, está la ley de fideicomiso. Vámonos a la pausa y volvemos con esas dos otras leyes que nos faltan. Volvemos. Antonio Ciriaco nos acompaña en esta entrega y hablamos sobre cómo influye la situación internacional en la economía dominicana y también comentamos un poco el discurso del presidente. Ciriaco ha explicado cómo el costo del petróleo podría transparentarse más y llegar con cierta economía cuando nos economizamos como país, cuando compramos a futuro el petróleo, previendo un alza. Además de eso, Ciriaco, en la fórmula se ha prometido, y vuelvo a la pregunta inicial, una baja del petróleo, que puede ser que esto sea un ingrediente, esto que has explicado. Pero en cuanto al porcentaje de impuestos per se, ¿se contempla disminuirlo? Mira, yo creo que por lo menos no he visto ningún tipo de... vamos a decir, alrededor de eso, ningún funcionario se ha referido a esa parte, ¿no? Ningún comentario a esa parte. Yo pienso que es difícil que el gobierno, por lo menos, se sacrifique. Yo diría que en eso ese aspecto. Es muy difícil, que ningún gobierno haga esto. Porque un impuesto ya que es una conquista. Claro, no, y no solamente eso. ¿Es mejor que dejen eso a poner otro nuevo? No, y te digo lo siguiente, mira, al final...
cuando surgen los impuestos a los combustibles, el discurso era que eso, como no somos, exportamos petróleo, sino que somos importadores de petróleo, entonces nosotros necesitamos, además, el impacto que eso tiene en el ambiente, tenemos que poner un impuesto a un bien que es escaso para nosotros y además que es contaminante al medio ambiente. Claro, ese fue el discurso, pero a su vez también la otra contrapartida era que el impuesto a los combustibles tenía una finalidad recaudatoria y es bastante, como es un impuesto indirecto, obviamente que el gobierno se le hace muy fácil su recaudación, porque es un bien escaso, es un bien que siempre hay que utilizarlo y claramente cuando hay un incremento en los precios del petróleo, el gobierno se beneficia de las recaudaciones. Entonces eso se ha convertido en un componente importante en las recaudaciones. De tal manera que el Estado no es verdad que en este contexto que se está viviendo, donde hay muchas restricciones en las finanzas públicas, el Estado va a asumir. Y además que también sirve de fondo de estabilización porque claro, muchas veces subvenciona. No, subvenciona a sí mismo. Incluso la ley actual plantea un fondo de compensación. Un fondo que cuando los precios estaban muy por encima de lo estimado, entonces, como ahora el Estado recibía recursos adicionales y a lo mejor le permitía seguir subsidiando el mismo sector. Otra pregunta, Siriaco. En cuanto al margen de comercialización de las distribuidoras y de esas transportes, esos tres que se mueven ahí, ¿qué es fijo? ¿No pudiese ser esto oscilar y quizás así algunos bajen y tengan una gasolina, por llamar un subproducto, más barato? Y además esto es ley de oferta y la demanda. Mira, tú sabes que ahí ya hay un problema de intereses. Ahí tú tendrías que sentarte con todo lo que intervienen en la cadena de suministro de los combustibles, los transportistas, los detallistas, y no es fácil. Entonces, y tú sabes no que veamos el problema del transporte en general. Tú sabes que ahí hay evidentemente grupos, sindicatos que están bien organizados y que no son, vamos a decir, sindicatos de pobres, son sindicatos de gente. Y todavía hay sindicatos de pobres. No, bueno, no ya sé. Como que no hay sindicatos pero de que pobres. uno siempre asociaba, decía, bueno, antes. El transporte de choferes, una chocín, el otro, esos no. Pero ahora no. Ahora incluso cuando uno va de también visita, organizada. cuando uno va de visita a países latinoamericanos, y tienen edificios. Los guías le enseñan a uno, miren, este es el barrio de los sindicalistas, un barrio riquísimo. Sí. Entonces, o sea que en todas partes es igual. Entonces, eso es un poquito complicado. Ahí habrá que sentarse con cada uno y nadie va a ceder, Mónica. Nadie va a ceder. Entonces, ahí pudiese, uno teóricamente dice, bueno, pero vamos a tratar de reorganizar todo el margen de comercialización que se da, el margen de beneficio, pero ahí nadie quiere ceder en esos aspectos. Yo creo que ese es un elemento, tú ves que, mira, el sector de los hidrocarburos en la República Dominicana es el sector que más recursos maneja. Y está bastante bien organizado en el sentido de que los grupos que intervienen, tanto los grupos empresariales, están bien organizados. Y el de la energía, que claro, ni se diga. Están bien organizados, entonces no es tan fácil. Yo lo que creo que el gobierno, en cierta manera, ha transparentado mejor la fórmula, ha establecido una fijación de precio para evitar que los incrementos constantes se le estén transfiriendo a los consumidores, en el sentido de que en vez de fijar un precio una semana, lo pone 15 días, y son mecanismos un tanto que mitigan, vamos a decir, y minimizan los efectos que puedan tener esos incrementos constantes en los precios. Y para salirnos ya del petróleo y el precio, vamos a hacer una miradita a la situación mundial, viendo que Estados Unidos se convierte de nuevo en el mayor productor de petróleo con el esquisto, que lo había dejado de producir por la baja justamente en el precio. Y cómo esto pues equilibra un poco lo de Rusia, porque Rusia es el segundo productor. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar en el sentido de si las economías verdes van a realmente convenirle, por llamarlo de alguna manera, este conflicto? Porque van a tomar lugar. Sabemos que las economías verdes son más caras,
que de hecho esta misma transición que se está haciendo, vamos a decir, a un mediano plazo, ha hasta cierto punto hasta contribuido con el alza, pero les da libertad a los países que no producen petróleo, por ejemplo, y a la naturaleza, a nuestro planeta, le da un respiro. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Se va a acelerar? ¿Se va a retrasar? ¿Va a bajar claro, bajará cuando se haga en grandes cantidades, se produzca la energía pues solar, hidroeléctrica, que toma muchísimos años, de viento? ¿Qué crees que va a pasar brevemente con esto? Mira, los procesos de transición energética son prolongados. Y traumáticos. Y traumáticos. La gente dice y piensa que una transición puede ser 20 años. No, sí. Las transiciones... Una década. En determinado, un siglo. Un siglo. En determinado tipo de actividades que están muy arraigadas en el tejido social, en el tejido empresarial, duran mucho tiempo. De hecho, ¿cuándo comenzó? Comenzó ya hace muchos años. No, comenzó con la primera gran crisis del petróleo en el año 1973. Exactamente. Que el petróleo se incrementa de $3 a $11. Ahí comienza un proceso ya de que los países comiencen a ver y a diversificar su matriz energética. En el caso de la República Dominicana no fue casual que en los gobiernos del doctor Balaguer se comenzaran a hacer muchas presas, pensando precisamente que las presas iban a jugar un papel de compensación y de mitigar los efectos y de, obviamente, diversificar la matriz energética. Y de hecho lo hizo dentro de la posibilidad, y todavía es un elemento que está abierto en la República Dominicana, porque si tú te pones a observar la participación que tiene la energía que viene de las hidroeléctricas es como un 10 o un 11%. Claro, todavía el tema de los combustibles fósiles en la matriz energética en la República Dominicana tiene un componente grande. Estamos hablando de casi un 75%. Estamos diciendo que el petróleo, el gas natural, el carbón mineral son aquellas energías que claramente están. Luego, aquí hubo un paso importante. Fue cuando se incorporan en los gastos tributarios los incentivos a las energías limpias, renovables. Sí. Y ahí entonces surgen la eólica, se incorpora con una serie de proyectos, incluso en el Parque de los Cocos, en la parte sur, la energía fotovoltaica que ha venido creciendo y que recientemente creo que se habló de unos proyectos que están en ejecución. Y claramente aquí el gas natural ha jugado un papel importante, ¿no? A partir de los años 2009, 2008, por la crisis misma que se dio financiera, que vino acompañado de una crisis de la energía. Ahora, hay que seguir fomentando eso. Han desmontado algunos incentivos que yo creo que es hora entonces de retomar. Entonces, en el año 2017, creo que fue 2017, hubo un recorte a los incentivos en la energía renovable, pero yo creo que con esta crisis ya los países tendrán que seguir impulsando la transición energética. Y a nosotros no nos queda otra. No nos queda otra porque sabemos ya los impactos que eso no tiene y nos da muy duro. Porque ahora las cosas están muy encadenadas. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Se incrementa el precio del petróleo. Perfecto. Pero a su vez, también el precio del carbón. Oye bien, que en la República Dominicana, en un primer momento, cuando se hizo Punta Catalina, estaba sumamente barato. Estaba a $50 la tonelada métrica. Y se supone que quien iba a ser el suplidor iba a ser Colombia. Sí. Y cuando van a Colombia, los colombianos le dicen, bueno, pero es que nosotros no tenemos carbón porque China no ha comprado todo el carbón a futuro. Oye, bien. Wow. Y eso ha hecho que el carbón mineral, en algunos casos, en vez de ser $50 el barril, la tonelada métrica, ha llegado hasta $150 y $200. Dios mío. Entonces, todo eso también ha encarecido. Claro. Porque el factor China ha encarecido. China en estos momentos. Y tú que mencionaste a Estados Unidos, que con el tema precisamente del incremento del petróleo en los años 2008, 2009, 2010,
que surge el famoso Esquisto. fracking, ¿no? Ese petróleo de De la esquisto. roca volcánica. Claro, ¿verdad? claro, incrustado básicamente en rocas, Sí. que en cierta manera es costoso, pero es muy, vamos a decir, es muy atractivo cuando los precios del petróleo Pasan de 60 pasan de dólares. $60 y estamos con precios de 95. Entonces, eso es como una especie de un piso. O sea, el petróleo hace así, sube, entonces eso sube, baja, eso baja. Pero también tú no puedes olvidar que Estados Unidos está exportando incluso gas natural. Y ahora mismo, en estos momentos, con esta crisis y la situación que está ocurriendo en Europa, gran parte del gas que se está supliendo en Europa lo está supliendo Estados Unidos y también lo está supliendo Qatar. Porque el gas natural lo están licuando. Sí. Y eso ha permitido que cuando tú licúas el gas natural, el transporte se hace mucho más fácil porque, por ejemplo, en el caso de Rusia, Tiene los lo que- gasoductos, que es claro, diferente. entonces Rusia tiene un gasoducto que pasa por toda Europa y lo lleva directamente a Alemania. Entonces, con la situación que hay una especie como de tranque y temor. Entonces, nos vamos a quedar nosotros sin gas natural en este invierno. Y lo que ha hecho Estados Unidos es que está supliendo, conjuntamente con Qatar, gas ya licuado. Pero me imagino que sale mucho más caro. Claro, Porque el sale, transporte, de hecho. claro. Entonces, el transporte es mucho más costoso, el tiempo, porque tú tienes un gasoducto que te pasa por toda Claro, es Europa. como que va conchando y te lo va Exactamente. dejando aquí. Entonces, todo eso son crisis energéticas que tienen que poner a pensar al mundo, que tienen que poner a pensar a los países como la República Dominicana, que es un importador neto de petróleo, de combustible fósil. Y nosotros tenemos un espacio para que la energía fotovoltaica, en algunos aspectos la misma energía eólica, que es más inestable, exactamente, que es más costoso, pero tú vas poco a poco ganando mercado. Y así le va quitando presión, obviamente, a todo el tema de la matriz energética. Que es enorme. Nos vamos a ir a la pausa, Siriaco, y cuando vengamos vamos a enfocarnos en la modificación de la ley de contrataciones y compras del Estado y también la ley de fideicomiso, Correcto. que nos interesa mucho. Volvemos de inmediato. Amigos, nos encontramos con Antonio Siriaco analizando el panorama económico de nuestro país. Y en este segmento vamos a hablar de la modificación de la ley de compras y contrataciones del Estado y de fideicomiso. Siriaco, en cuanto a la ley de compras y contrataciones, se ha ido perfeccionando, hay que decirlo, cada vez. De hecho, ya desde hace unos cuantos años, para el gobierno contratar un servicio tiene que tener los fondos ya aprovisionados Claro, en una claro. cuenta, de manera que ha habido avances en este sentido. ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿En qué se va a perfeccionar esta ley de compras y contrataciones y qué es lo que va a cambiar? Tú sabes que es interesante porque la ley viene discutiéndose. Yo incluso participé en una actividad en un hotel donde se presentaron una serie de las modificaciones, se discutieron con muchos actores empresariales y básicamente empresarias, porque la ley ahora le permite a las MIPYMES, en este caso, le da mucho mayor capacidad para licitar, le amplía la cobertura, creo que hasta un 20%. Creo que un 20 o un 30%. O sea, un 20% de las contrataciones podrán ser Sí, hechas por MIPYMES. Por MIPYMES. Y estas MIPYMES no van a exigírsele tanto creo como que las un grandes 30, compañías. porque también se le va a dar a las MIPYMES mujeres, se le va a dar una cuota, creo que de un 15%. Ah, apoyamos eso. Entonces, eso es interesante. Y además, tú sabes lo positivo de todo eso, que eso induce a la formalización. Porque cualquier empresa, cualquier Muy persona importante. que quiera licitar Sí. y hacer compras públicas tiene que registrarse. Y entonces tiene que formalizarse. Y eso es muy importante y eso le da un pastel muy grande del presupuesto. Un presupuesto que cada vez crece más. Estamos hablando de 1.200.000 pesos.
1.200.000. Calcula el 30%, que eso se vaya precisamente a MIPYMES y el volumen de actividad económica que eso genera. Industria y Comercio está haciendo... Además, Mónica, hay otro elemento que yo creo que era también una piedrita en el zapato. Es que se incorpora la licitación expresa. O sea, rápida. Rápida. Que antes se hacía sin licitación. No, antes se hacía sin licitación. Entonces ahora no, ahora... Y todos los problemas que ha habido. Eso te iba a preguntar, rápida. Que por qué si ya hay todas estas leyes, ¿verdad? Y esta especialización de recursos, hay tantos señalamientos de corrupción en lo que son licitaciones, porque ha habido muchísimas. Entonces, ¿por qué? Es por esto. Básicamente por las expresas. No, por la rapidez, claro. Porque mira, por ejemplo, el Estado Dominicano quiere agilizar la inversión pública. Las inversiones públicas siempre están en función de un proyecto. Y esos proyectos están en función de tú licitar determinado tipo de actividades. Entonces, si tú tienes que cumplir con todos los requisitos, muchas veces no va a salir rápido. Entonces, ahora se ha establecido la figura de la licitación expresa. Claro, eso hay que reglamentarlo, porque toda ley trae un reglamento. Claro. Pero lo importante es que está esa figura. Y yo pienso. Y que se haga rápido, que el reglamento no dure 2 años en salir. Que eso va a agilizar y también va a evitar situaciones que se dan y malas prácticas administrativas. Entonces, yo lo que creo que en la medida, como tú has dicho, que es una ley que se incorpora en el 2006 por situaciones que todos sabemos, fue una exigencia de los Estados Unidos para la aprobación del TLC. Y el TLC entra, o el DERECAFTA entró en vigencia en el 2007 y la ley se hizo en el 2006, se discutió en 2005. O sea, le faltaron sus paticas. Le faltaron sus cosas. Y en la medida que la dinámica de la economía se iba incrementando, en esa medida también las leyes se quedan un tanto retrasadas. ¿Qué tanto va a hacer Industria y Comercio para aprovechar esto? Y me voy a referir al sector más vulnerable que has mencionado, que es MIPYMES Mujeres, para darle también además asesoría, porque a lo mejor, acuérdense que a veces las cuotas de la mujer a veces hasta se quedan desiertas por decir que no han llenado del todo el cupo por falta de asesoría y todo esto. ¿Hay algún programa donde las mujeres puedan acercarse de cuáles son las empresas que quizás para comenzar un pequeño negocio puedan accesar? Tú sabes que había un programa y parece que por la limitación presupuestaria este año no se le puso presupuesto. Y era una articulación entre industria y comercio con las universidades donde se crearon los centros MIPYMES. Y en ese sentido estaban todas las universidades. Eso sí es Nosotros importante. teníamos un centro y tenemos, y lo estamos haciendo ya de forma deliberada, un centro MIPYMES en la sede. Hay un centro MIPYMES de la UAS en San Juan, hay otro centro MIPYMES en el este, la UNFU tiene diferentes centros MIPYMES, la Pucamaima y otras universidades. ¿Para qué se hicieron los centros MIPYMES? Para eso que tú has mencionado, Mónica. Por ejemplo, si Juan Pérez necesitaba instalar una empresa y que esa empresa le iba a suplir al Estado, entonces podía ir a un centro MIPYMES. Allí se le daba toda la asesoría en materia de instalación de empresa, en materia contable, y ya tenía todos los conocimientos. Porque una de las debilidades que tienen las MIPYMES es que crecen muy rápido, nacen mucho, y se quiebran muy rápido. Pero quiebran muy rápido. Entonces su nivel de mortalidad es muy alta. ¿Pero por qué? Porque no conocen las intríngulis del Estado, no conocen cómo... si impuesto interno, qué tipo de régimen le corresponde, no conocen el régimen simplificado de tributación. Todo eso necesita de expertos y de personas que lo acompañen. Entonces, yo creo que en ese sentido, esta nueva ley tiene que incorporar o por lo menos seguir fomentando los centros MIPYMES en todo el país. Eso es importantísimo, señores. Esto es que los recursos lleguen a los sectores de la población. Y que sean bien aprovechados. Y ahí entonces es lo que apuntaba Guillermo Carán, que no es tanto el subsidio, sino enséñennos a pescar, a producir,
porque el subsidio simplemente va a ser un paternalismo absurdo, que ya la pandemia pasó, vamos a tratar de producir cada uno, pero Claro, que nos ayuden. claro. Vámonos a la ley de fideicomiso, que ha sido tan debatida, hay tanta controversia al respecto, y el gobierno ha anunciado muchos fideicomisos en muchos sectores. Lo del fideicomiso público, ¿qué se va a hacer con esto? No, yo pienso que es una ley que transparenta, aclara muchísimo, porque déjame decirte lo siguiente, todos los fideicomisos estaban amparados, Mónica, en la ley 189-11 Sí. sobre desarrollo hipotecario y fideicomiso. Ujú. Entonces ahí están claramente todas las definiciones de los conceptos de fideicomiso, qué es un fiduciario, qué es una fiducia, qué es un fideicomitente, qué es un fideicomisario. Todo eso está bien ahí, pero es muy general. Y solo en el reglamento es que habla de la posibilidad de un fideicomiso público, pero no es una ley. Tú vas, por ejemplo, a México, que es el país donde en términos del monto se maneja más fideicomiso, más de 25 mil millones de dólares, y hay una ley de fideicomiso público. Tú vas, por ejemplo, a Costa Rica, o tú vas a Colombia, tú vas básicamente a Ecuador y hay ley de fideicomiso público. Que se diferencian del fideicomiso no público, porque el fideicomiso público forma parte de una estructura del Estado. Y además, también ya debe ser supervisado. En el presupuesto del año 2022, mucha gente no ha observado que en el artículo 55 ya se incorpora que los fideicomisos públicos tienen que presentar estado financiero y van a ser controlados y supervisados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Esa sería una diferencia. Y eso, claro, y eso transparenta las ejecuciones de los fideicomisos. Claro, también en la ley, en la propuesta, aclara mucho sobre el nombramiento del comité técnico. Todo lo que se nombra ahí van a ser por decreto. Ahí no va a haber situaciones dudosas, porque yo pienso que eso fue lo que generó mucha suspicacia en la población cuando tú, por ejemplo, una empresa pública muy importante establece un fideicomiso, entonces ahí quedan muchas cosas que no están bien explícitas, como en otro fideicomiso. Por ejemplo, en el fideicomiso de RD Vial te dice, bueno, el comité técnico estará formado por instituciones, pero aquí no, aquí sino por personas. Entonces, ya eso se aclara, evidentemente. Y yo creo que ha sido un paso positivo en términos, incluso en las leyes que se han propuesto, donde se mejora lo más importante, que es la transparencia, Mónica. La transparencia. Que yo creo que eso es un reclamo de la gente de clase media y de todo el mundo. De todo el mundo. La transparencia es básica. Yo creo que en ese sentido ahora uno lo discute, uno observa bien los puntos detalladamente de cada uno de los artículos y eso permite que todo el mundo opine. Pero al final que salgan leyes que sean mucho más transparentes. ¿Tú crees que hace falta una reforma constitucional? Yo creo que siempre los países tienen que estar sujetos a cambios. Pero evidentemente aquí siempre hay muchos temores con reformas constitucionales. Porque en muchos casos nuestros congresistas no se comportan a la altura. Podemos decir, vamos a establecer una reforma constitucional para determinado punto. Y de repente se le ocurre a un genio, no, pero vamos ahora y aprovechemos la coyuntura. Y entonces siempre al final alguien tiene que tocar el tema de la reelección. Entonces aquí hay mucho... Por ejemplo. Entonces yo creo que si las cosas son claras, si se llega a un acuerdo de caballero, de gente, ¿verdad?, se supone a la altura de un congresista, donde nos concentremos en modificar aquellos entuertos que pueda tener una constitución, que se haga, pero que sea eso, pero no otra cosa. Entonces yo creo que todavía aquí en el país hay mucha gente con muchos resquemores, con mucho temor. Me gusta asumir la palabra, pero no todo el mundo es así. Y entonces, pero si hay un acuerdo, si hay un consenso en determinado tipo de aspectos que mejoren la Constitución,
Por ejemplo, yo pienso que tarde o temprano aquí va a haber que hacer una modificación constitucional para darle un rango constitucional al Ministerio Público, que sea para eso. Sí. Eso mejora mucho, pero que sea para eso y no para otras cosas. Bueno, yo creo que ahí no se van a equivocar, porque eso sería la debacle del gobierno de Abinader, que lo que ha señalado es que el cambio es la independencia y la transparencia. Yo creo que... ¿qué tú crees de si aquí seguirá creciendo la economía o tenemos riesgo de una burbuja económica, por ejemplo, inmobiliaria, ahora que han subido los intereses y hay tantos inmuebles vendiéndose? ¿Pudiera pasar esto? Tenemos 3 minutos. No, Sí. yo pienso que aquí, si tú comparas este año y lo prolongas hasta el final del año, la economía va a estar más ralentizada por muchas razones. El Banco Central tiene tasas de interés más altas, eso cambia las decisiones de consumo privado e inversión privada. La gente con tasa de interés más alta consume menos, invierte menos, entonces ya se achica el sector privado. Sector público, que tenía proyectado, por ejemplo, un 3% de inversión pública, con todas estas situaciones, va a dedicar recursos que no tenía contemplado para fines de subsidio. Eso también va a achicar la actividad privada. Creo que la economía dominicana terminará con un crecimiento, pero no con el crecimiento esperado. El Banco Central habla de un 6. Yo creo que la economía dominicana puede terminar entre 4.5 y un 5%. Viendo cómo van las cosas, ¿verdad? No previendo que pueda haber un boom. Pensábamos que iba a haber un boom del turismo, pero esta situación afecta al turismo. Claro. Entonces nadie esperaba eso. Por lo tanto, yo creo que en términos realistas vamos a terminar entre 4.5 y un 5%. A mí me agradan las nuevas inversiones turísticas que se han declarado a pesar de todo este marasmo Claro. Que ha pasado. Quiere decir que somos un destino muy deseado. Sí, y eso es... yo pienso que hay 3 economías en toda la región que se ven bien desde fuera. Y hay que seguir manteniendo esa visión, que es Costa Rica, que es la República Dominicana y es Panamá. Definitivamente, es así. Porque si tú te vas a América del Sur, por la situación política, ahí puede haber mucho más retraso en inversiones. Gracias, Ciriaco, por estar aquí acompañándonos siempre con tus señalamientos y análisis claros sobre la economía nacional. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.